Cuando era adolescente, Sharon Marshall parecía tener el mundo a sus pies. Se decía que era teniente coronel en el ROTC y una de las mejores y más brillantes estudiantes de su clase. Una joven indudablemente inteligente con un corazón amable a la par. Al graduarse de la escuela secundaria en 1986 en Forest Park, Georgia, Sharon había obtenido una beca completa para el Instituto de Tecnología de Georgia, con el plan de estudiar ingeniería aeroespacial, para poder cumplir su sueño de trabajar en la NASA. A pesar de esta increíble oportunidad, Sharon nunca fue a la universidad ya que estaba guardando un secreto. Sharon estaba embarazada durante los últimos meses de la escuela secundaria por su novio, a quien nunca le contó sobre el bebé. Sharon ocultó bien su secreto y terminó dando a luz, permitiendo que una pareja adinerada de Texas adoptara al niño. Sin embargo, el embarazo había trastornado sus planes de vida, y en un momento aparentemente incluso intentó sin éxito huir con su novio. Después de perder su oportunidad de asistir a la universidad, Sharon se mudó a Tampa, Florida, para comenzar de nuevo con un hombre llamado Franklin Delano Floyd. A pesar de haberse mudado con Frank, Sharon comenzó a salir con otro hombre, y pronto quedó embarazada por segunda vez. Una vez más, nunca le contó al padre del bebé sobre el embarazo. Sin embargo, esta vez decidió quedarse con el niño y criarlo con Frank. Sharon dio a luz a su hijo Michael Gregory Marshall en 1988. Frank y Sharon tenían una relación complicada. No estaba claro si era romántica o no, pero los dos vivían juntos y ambos cuidaban del hijo de Sharon, Michael. Frank trabajaba como pintor, pero frecuentemente sufría de problemas de espalda y rara vez podía trabajar. Debido a esto, Sharon se convirtió en bailarina exótica para mantenerlos, pero también comenzaron a depender de los cheques de bienestar social para sobrevivir. Sus compañeros de trabajo veían a Sharon como amable y amigable, pero tenía una relación especialmente cercana con una compañera de 18 años llamada Cheryl Comeso. A pesar de la amistad entre las mujeres, Frank y Cheryl eran conocidos por tener frecuentes desacuerdos, aunque había informes de que los dos podrían haber tenido una breve relación. Un fin de semana en 1989, Frank, Sharon y Cheryl fueron juntos a un paseo en bote, donde estalló una pelea entre Cheryl y Frank. Tras la discusión, Cheryl supuestamente reportó a Sharon a los servicios sociales por falsear sus ingresos como bailarina exótica. Sharon había estado escondiendo parte del dinero que ganaba para seguir recibiendo cheques del gobierno, pero la llamada de Cheryl significó que Sharon ya no calificaba para la ayuda de bienestar social. Enfurecido por las acciones de Cheryl, Frank fue al club donde trabajaban Sharon y Cheryl, y la confrontó justo fuera del negocio. Los testigos informaron que Frank golpeó a Cheryl en la cara durante la pelea. Poco después, Cheryl dejó la casa de su padre para ir a quedarse con una amiga, pero cuando nunca llamó a su padre para decirle que había llegado bien, él la reportó como desaparecida. Su Corvette abandonado fue descubierto en el aeropuerto, y se inició una investigación para encontrar a la mujer desaparecida. Tanto Frank como Sharon fueron considerados personas de interés, pero durante años, nunca surgieron pruebas que los conectaran con la desaparición de Cheryl. Los dos rápidamente empacaron y se fueron del área, lo que solo aumentó las sospechas, especialmente porque comenzaron a usar diferentes nombres mientras viajaban. Frank y Sharon terminaron casándose en 1989. Frank afirmó que era para darle al hijo de Sharon su apellido, aunque la pareja frecuentemente usaba diferentes alias. Terminaron en Tulsa, Oklahoma, donde Sharon volvió a trabajar como bailarina exótica. Sharon hacía amigos fácilmente en cada lugar al que iban, pero nadie parecía gustarle Frank, ya que era agresivo y desagradable. Supuestamente, Frank volvió a pelearse con otra bailarina con la que Sharon trabajaba, y cuando la mujer gritó que Sharon debería dejarlo, él respondió: «Si alguna vez me deja, la mato». Poco sabía Frank que Sharon estaba haciendo planes para dejarlo por un hombre que había conocido en el club donde trabajaba. Supuestamente Sharon habría dejado a Frank antes, pero tenía miedo de lo que él le haría a ella o a su hijo, Michael. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Sharon fue víctima de un accidente repentino. Fue encontrada inconsciente junto a una carretera y parecía haber sido víctima de un atropello y fuga. Frank afirmó que estaba durmiendo en el momento del accidente. Aunque fue llevada de urgencia al hospital,
Sharon nunca recuperó la conciencia. Sus amigas del club vinieron a visitarla mientras se recuperaba, y muchas afirmaron que estaba mejorando, pero Frank pronto les prohibió verla sin explicación. 5 días después del incidente, Sharon murió a causa de sus heridas, pero muchos sospechaban de las extrañas acciones de Frank, especialmente porque Sharon parecía estar recuperándose antes de morir repentinamente. El médico también estaba sospechoso, y basándose en viejos moretones que notó en su cuerpo, clasificó su muerte como un homicidio, e incluso dijo que la lesión en la cabeza que mató a Sharon podría no haber sido causada por un vehículo. Aunque nadie pudo probar que Frank había sido quien atropelló a Sharon, o que posiblemente la había matado mientras estaba en el hospital, muchos llegaron a esa misma conclusión, especialmente cuando sus compañeras de trabajo fueron quienes pagaron por su lápida en lugar de Frank. Frank pronto contactó a las compañías de seguros de vida para reclamar la póliza de $80,000 que había tomado sobre Sharon solo unos meses antes de su muerte. El problema era que Frank frecuentemente usaba alias, y los números de seguro social que proporcionaba nunca coincidían con su nombre. Después de varios intentos, finalmente proporcionó su verdadero nombre, Franklin Delano Floyd. Fue entonces cuando todas las mentiras de Frank comenzaron a desmoronarse. Resultó que tenía un historial criminal bastante extenso. Cuando Frank tenía 19 años, en 1962, fue condenado por secuestrar y agredir a una niña de 4 años, lo que resultó en que fuera sentenciado a cumplir de 10 a 20 años en prisión. Sin embargo, escapó del hospital psiquiátrico donde fue colocado inicialmente robando un vehículo. La impactante historia de Frank solo estaba comenzando, ya que al día siguiente de su fuga, robó un banco y fue capturado nuevamente. En 1972, Frank fue liberado, pero casi de inmediato intentó secuestrar a una mujer de una estación de servicio y fue arrestado nuevamente. Esta vez, sin embargo, pagó su fianza pero no se presentó en su fecha de juicio. Se emitió una orden federal para su arresto, pero desapareció rápidamente y comenzó a usar nombres falsos mientras estaba prófugo. Eso fue hasta que finalmente tuvo que dar su nombre real completo a la compañía de seguros de vida. Frank intentó huir de las autoridades, pero pronto fue capturado en Georgia y colocado en prisión para terminar su sentencia. Para los amigos de Sharon, sintieron que el arresto de Frank era una forma de hacer justicia a su prematura muerte. Durante este tiempo, Frank supuestamente había entregado a Michael a los servicios sociales antes de huir, y Michael pronto fue colocado en el sistema de acogida donde fue ubicado con una familia amorosa. Sin embargo, todos se sorprendieron por el comportamiento del pequeño, ya que parecía ser no verbal y solo gritaba y gemía para comunicarse. Frank insistió en que era el padre de Michael, por lo que el niño fue llevado con frecuencia a visitarlo mientras estaba encarcelado. Cuando Michael mostró reticencia a visitar a Frank, finalmente se realizó una prueba de ADN. Aunque Frank inicialmente se resistió, se descubrió que, a pesar de lo que Frank decía, Michael no era su hijo biológico y las visitas se detuvieron. Pero esta impactante historia no termina aquí, y estaba lejos de terminar. Cuando Frank fue finalmente liberado de prisión en septiembre de 1994, después de cumplir 4 años, comenzó a acosar a Michael y a sus padres adoptivos en Oklahoma. Sabía que nunca le darían la custodia del niño, por lo que ideó un plan para llevárselo. El 12 de septiembre de 1994, Frank apareció en la escuela primaria de Michael y exigió ver al director James Davis. Cuando no le permitieron llevarse a Michael, Frank sacó un arma y amenazó a Davis. Michael fue finalmente llevado, todo sin alertar a nadie en la escuela. Frank obligó al director bajo amenaza de arma a llevarlos a una zona a unos pocos kilómetros de los terrenos de la escuela. Allí, Frank ató a Davis a un árbol, dejándolo ileso, y huyó con Michael en la camioneta de Davis. Cuando finalmente se supo del secuestro, comenzó una búsqueda frenética, pero pasarían 2 largos meses antes de que se descubriera algo. Frank fue encontrado en Louisville, Kentucky, y arrestado, pero no había rastro de Michael. Incluso después de búsquedas exhaustivas, no hubo señales de lo que había pasado con el pequeño, y Frank se negó a decirle a nadie. Al hablar de Michael con la policía, Frank declaró: "No es asunto suyo dónde está ni me importa cuánto lo extrañen o lo amen en Oklahoma". El primero de muchos giros se reveló durante el juicio de Frank por el secuestro de Michael. En 1995,
Se encontraron restos esqueléticos cubiertos de enredaderas en el condado de Pinellas, Florida. Los restos no fueron identificados de inmediato, pero una investigación determinó que la víctima había muerto a causa de una paliza y 2 disparos en la cabeza. Más tarde ese año, un mecánico en Kansas compró una camioneta en una subasta y encontró dentro un gran sobre lleno de 97 fotografías que mostraban a una mujer que había sido golpeada y atada. La camioneta había estado en posesión de Frank Floyd, quien la había robado mientras pasaba por la zona en 1994, antes de abandonarla. Las fotos se compararon con los restos no identificados, y una herida en el pómulo de la mujer fotografiada coincidía con una en el cráneo recuperado. El esqueleto pronto fue identificado como perteneciente a Cheryl Comesso. Frank fue condenado por el secuestro de Michael, quien todavía no había sido encontrado, pero fue clasificado como desaparecido, y fue condenado a 52 años de prisión. Luego fue a juicio por el asesinato de Cheryl Comesso, donde fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte. Pero las fotos descubiertas en la camioneta revelaron algo aún más impactante, sacando a la luz otro giro en este caso. Las fotos también mostraban a Frank agrediendo a una niña, pero estas imágenes eran mucho más antiguas que las de Cheryl. Comenzó una búsqueda para encontrar la identidad de la niña. Aquí es donde el caso tomó un giro alarmante. No fue hasta 2014 que se descubrió oficialmente la verdadera identidad de Sharon. Para encontrar la verdad sobre Sharon y las fotos, tenemos que retroceder. Después de ser liberado de prisión y mientras estaba prófugo por intento de secuestro, Frank se casó a mediados de la década de 1970 con Sandy Chipman. En ese momento, había usado el alias Brandon Williams, por lo que Sandy no sabía quién era realmente. El matrimonio estaba lejos de ser romántico, especialmente porque había comenzado con ellos casándose en una parada de camiones. Sandy tenía 4 hijos en ese momento, y ella misma no tenía el historial más limpio. Dejó a sus hijos al cuidado de Frank cuando tuvo que pasar 30 días en la cárcel después de ser atrapada pasando cheques falsos. Cuando Sandy fue finalmente liberada de prisión, encontró su casa vacía y sus hijos desaparecidos. Parecía que Frank los había llevado y se había mudado. A Sandy le llevó años averiguar dónde habían terminado sus hijos, pero eventualmente encontró a 2 de sus hijas, Allison y Amy, viviendo con un grupo de servicios sociales. A pesar de esto, Sandy no pudo localizar a su hija mayor Susan ni a su hijo Philip. Su hijo fue finalmente encontrado cuando, como adulto, Philip se presentó y se hizo una prueba de ADN que reveló que eran parientes. Frank había dado a Philip en adopción, pero lo que sucedió con la hija mayor de Sandy es aún más impactante. El verdadero nombre de Sharon Marshall era Susan Marie Sevakis, y era la hija de Sandy Chipman. En un giro verdaderamente alarmante, Frank había tomado a los hijos de Sandy y los había dividido en diferentes grupos de servicios sociales, pero crió a Susan como su propia hija. Frank y Susan se mudaban frecuentemente y a través de varios estados. Frank contaba muchas historias diferentes a quienes los rodeaban sobre cómo había llegado a cuidar a la niña, pero en la mayoría de las historias afirmaba haberla rescatado cuando fue abandonada por sus padres. En ese momento la llamaba con el alias de Tanya Hughes, pero cuando la joven se graduó de la escuela secundaria, se hacía llamar Sharon Marshall. Resulta que Sharon fue secuestrada cuando era niña por Frank, su propio padrastro, quien la crió. La agredió frecuentemente. Luego se casó con ella cuando era adulta, posiblemente la mató, y luego secuestró a su hijo después de que ella muriera. Fue un giro que los investigadores encontraron demasiado increíble para ser real, y sin embargo era cierto. También revelado en 2014, después de casi 20 años de mentiras, Frank finalmente admitió lo que muchos ya sospechaban para ese entonces, que había asesinado a Michael disparándole mientras estaba prófugo. Había escondido su cuerpo a lo largo de la Interestatal 35, pero una búsqueda intensiva no reveló nada. Más tarde se concluyó que el cuerpo de Michael podría haber sido devorado por jabalíes en el área. Frank Floyd nunca fue encontrado culpable del asesinato de Sharon, aunque el consenso popular cree que también es culpable de este crimen. Hasta el día de hoy se niega a hablar sobre la muerte de Sharon. Frank sigue esperando su pena por el asesinato de Cheryl en el corredor de la muerte.
El 24 de agosto de 1980, Gregory Villemin nació de sus padres, Jean-Marie y Christine Villemin. La familia vivía en Le Pange-sur-Bologne, en el este de Francia, donde Jean-Marie trabajaba como capataz de fábrica tras haber sido ascendido. La pareja se había mudado recientemente a una casa recién construida, poco antes de dar la bienvenida a su brillante bebé. Según todos los informes, la familia era feliz y exitosa, pero luego las cosas tomaron un giro sorprendente. La familia Villemin comenzó a recibir cartas y llamadas telefónicas anónimas amenazantes, prometiendo venganza contra Jean-Marie. Las cartas y llamadas nunca especificaron qué quería el remitente como venganza, solo que la buscaban. Durante 4 años las amenazas continuaron y se expandieron para incluir también a los padres de Jean-Marie. Luego, el 16 de octubre de 1984, mientras jugaba en el jardín, Gregory, de 4 años, desapareció. Christine rápidamente se dio cuenta de que su hijo ya no estaba en el patio delantero y llamó a la policía. Mientras la policía comenzaba su búsqueda, Christine condujo por la pequeña aldea cercana en pánico. No se pudo encontrar rastro del niño de 4 años. Mientras la búsqueda continuaba, el tío de Gregory recibió una llamada telefónica anónima que decía: «He secuestrado al niño, lo he estrangulado y lo he arrojado al río Bologne. Tengo mi venganza». Al día siguiente, antes de que se pudiera investigar más, Jean-Marie encontró una carta que parecía haber sido enviada a ellos en el momento en que Gregory fue tomado. Decía: «Espero que mueras de pena, jefe, tu dinero no traerá de vuelta a tu hijo. Aquí está mi venganza, tú». El cuerpo de Gregory fue encontrado más tarde ese día cerca de Docelles y el río Bologne, a solo 7 kilómetros de su casa. Había sido ahogado con las manos y los pies atados y su gorro de lana tirado sobre su rostro. Su familia estaba absolutamente devastada. El caso del asesinato de Gregory, que horrorizó al público francés, se conoció como la Affaire de Gregory. El asesino pronto fue referido como Le Corbeau, o El Cuervo, basado en una famosa película francesa que tenía un tema similar a las notas amenazantes que la familia había recibido. Después de una intensa investigación, la policía tenía un sospechoso identificado por expertos en caligrafía, que analizaron las ominosas cartas y una declaración clave de un testigo. En 1985, Bernard Laroche, primo de Jean-Marie, fue arrestado e interrogado basándose en una declaración de su cuñada de 15 años. Pero Laroche negó ser el cuervo, y pronto su cuñada retiró su declaración diciendo que había sido coaccionada. Aunque Laroche fue finalmente exonerado y liberado, Jean-Marie se paró frente a los reporteros e hizo un juramento de que creía que Laroche era culpable de asesinar a su hijo y que lo mataría. Pero el caso dio otro giro impactante el 25 de marzo de 1985, cuando los expertos en caligrafía determinaron que la propia madre de Gregory, Christine, podría haber escrito las cartas amenazantes. Solo 4 días después, Jean-Marie fue al trabajo de Laroche, decidido a vengar la muerte de su hijo y no creyendo que su esposa fuera culpable. Allí, disparó y mató a su propio primo cuando salía del edificio. Jean-Marie fue condenado por asesinato y sentenciado a 5 años de prisión. En julio del mismo año, Christine fue acusada del asesinato de su hijo. Estaba embarazada de gemelos en ese momento, pero inició una huelga de hambre para protestar por su inocencia. Durante 11 días se negó a comer y finalmente fue liberada después de que una apelación encontrara que había sido condenada con pruebas endebles y sin un motivo real. Sin embargo, la tragedia de Christine aún no había terminado. Al ser liberada, colapsó y supuestamente abortó a uno de sus bebés. No fue oficialmente exonerada de todos los cargos hasta 1993. Y Jean-Marie fue liberado de prisión después de cumplir solo 2 años y medio en 1987. Después de tanta agitación, la familia Villemin todavía no estaba más cerca de saber quién había matado a Gregory. Durante décadas después de la muerte de Gregory, el caso continuó persiguiendo a Francia y fue reabierto y reexaminado, con pruebas realizadas a las cartas, la cuerda utilizada para atarlo, y pruebas de ADN en la ropa de Gregory y la saliva en los sellos utilizados para enviar las cartas. Pero todo fue inútil. Todo resultó ser inconcluso. En 2017 el caso se reabrió una vez más, y esta vez hubo nuevas pruebas que resultaron en 3 arrestos, una vez más, conmocionando a Francia. La tía abuela de Gregory, su tío abuelo y su tía, fueron detenidos para ser interrogados.
junto con otros, incluidos más miembros de la familia. La tía fue finalmente liberada, pero la tía abuela y el tío abuelo se negaron a hablar con la policía. Ninguno fue condenado. Una tragedia diferente pronto golpeó cuando el magistrado Jean-Michel Lambert, que estaba a cargo de la primera investigación, se quitó la vida debido a la presión y las críticas que enfrentó con el caso aún sin resolverse, 33 años después de la muerte de Gregory. El porqué de la muerte de Gregory nunca ha sido respondido, pero algunos citan los celos dentro de la familia Villemin como una posible causa, y otros sugieren que el hecho de que las cartas llamaran a Jean-Marie jefe podría significar que tenía que ver con su trabajo. De cualquier manera, no se ha encontrado ninguna evidencia real o sospechoso, pero casi todos en la familia han estado bajo sospecha en algún momento. En diciembre de 2020 el caso se reabrió una vez más, pero esta vez la policía está decidida a descubrir la verdadera identidad del cuervo de una vez por todas. Se han realizado nuevas entrevistas y la policía está confiando en una nueva tecnología llamada estilometría, que examina el estilo, la sintaxis, la puntuación y los giros de frase utilizados en las cartas amenazantes para identificar al asesino. Se ha identificado a un nuevo sospechoso, pero hasta ahora no se ha nombrado. Parece que el asesinato de Gregory Villemin pronto podría resolverse. Este caso no es un caso normal de personas desaparecidas, y tiene un giro que parece demasiado sorprendente para ser verdad, y sin embargo, lo es. Nicholas Barclay nació el 31 de diciembre de 1980, siendo el menor de dos hermanos mayores. Tuvo una infancia bastante normal en San Antonio, Texas, pero como preadolescente, comenzó a desarrollar una reputación como un niño problemático. Se sabía que Nicholas tenía un historial de peleas físicas y verbales con su madre, faltar a la escuela, amenazar a sus maestros, robar zapatos e incluso irrumpir en una tienda de conveniencia. A los 13 años, Nicholas ya tenía un historial criminal juvenil por sus travesuras, y supuestamente tenía 3 tatuajes que sus amigos le habían hecho con una aguja no esterilizada. En algún momento, a Nicholas le diagnosticaron trastorno por déficit de atención. Se informó que su madre estaba tan exasperada con su supervisión que pidió a su hijo mayor, Jason, que viniera a vivir con ella para ayudar en el cuidado del niño. El 13 de junio de 1994, Nicholas llamó a casa buscando que alguien lo recogiera después de jugar baloncesto en su vecindario. Su hermano mayor, Jason, contestó el teléfono, pero se negó a despertar a su madre, quien había estado trabajando hasta tarde, y en su lugar le dijo a Nicholas que caminara a casa. Pero él nunca llegó. Desafortunadamente, debido a la reputación de Nicholas, pocos creían que algo estaba mal cuando el niño de 13 años no pudo ser encontrado. La mayoría estaba inclinada a creer que se había escapado y que regresaría en algún momento pronto. Esta teoría cobró fuerza debido al hecho de que el día después de su desaparición, tenía una audiencia en la corte para decidir si sería enviado a un centro de rehabilitación. Pero aún así, después de no regresar durante más tiempo de lo normal, y con las súplicas de su madre, finalmente se inició una investigación para encontrar a Nicholas. Durante meses no hubo señales de él. La única pista fue 3 meses después de la desaparición de Nicholas, cuando Jason llamó a la policía para decir que podía escuchar a su hermano menor irrumpiendo en su garaje. Sin embargo, cuando la policía llegó, no había evidencia de entrada forzada, ni ningún signo de Nicholas, pero no podían entender por qué Jason mentiría sobre algo así. Después de que pasaron años, la familia Barclay comenzó a aceptar el hecho de que tal vez nunca volverían a ver a Nicholas, hasta que este caso tomó un giro sorprendente e inusual. Pocos casos de niños desaparecidos terminan con el niño siendo encontrado, y sin embargo, en 1997, 3 años después de que desapareciera, se informó a la familia Barclay que Nicholas había sido encontrado vivo y a salvo. A pesar de esta noticia alegre, había algo bastante extraño en la llamada telefónica. Se decía que Nicholas había sido encontrado en Linares, España, después de haber sido llevado por una red de tráfico de niños que lo había trasladado hasta Europa. Después de años de haber sido retenido cautivo, Nicholas había logrado escapar. La policía le dijo a los Barclays que Nicholas había sido obligado a hablar solo francés durante los 3 años que estuvo desaparecido, y que había sido herido durante su tiempo lejos de ellos.
Carrie, la hermana mayor de Nicholas, voló a España para identificar y recuperar a su hermano desaparecido. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, ya que Nicholas parecía tener miedo de su hermana, especialmente porque temía que ella no lo reconociera y lo obligara a permanecer en España. Cuando finalmente permitió que Carrie lo viera, mantuvo puesta una gorra de béisbol y gafas de sol. Aún así, Carrie dijo que sabía que era su hermano. Los dos pasaron un tiempo juntos para volver a conocerse, ya que Nicholas afirmó que tenía muy pocos recuerdos de su vida antes de ser tomado, ya que su mente lo había bloqueado como una respuesta emocional. Cuando Carrie le mostró fotos familiares, Nicholas parecía recordar ciertas cosas y personas, como cuando le preguntó si el abuelo todavía estaba en... Antes de que se le permitiera regresar a casa con Carrie, Nicholas tuvo que pasar una prueba en la que la policía le mostró fotos familiares que Carrie no le había mostrado, y él tuvo que identificar correctamente a las personas en ellas. Nicholas solo cometió un pequeño error, por lo que se le permitió regresar a Texas con Carrie. Aunque los Barclays estaban encantados de tener finalmente a Nicholas de vuelta, había algunas cosas que no podían ignorar. Una de las más obvias era el hecho de que su hermano había sido rubio con ojos azules cuando fue tomado, pero el niño que regresó de España tenía el cabello oscuro y ojos marrones. Nicholas tenía una explicación extraordinaria para su cambio de apariencia. Dijo que para mantener su identidad en secreto, las personas que lo habían tomado habían realizado experimentos para cambiar el color de su cabello y ojos, para que nadie lo reconociera como Nicholas. También hablaba con un fuerte acento francés, pero esto se explicó con su historia de haber sido obligado a hablar solo francés durante los 3 años. La familia estaba tan aliviada de tener finalmente a Nicholas en casa, que ignoraron activamente algunas de las cosas sobre las que las autoridades levantaron preocupaciones, e incluso dijeron a los investigadores que cerraran el caso. Un equipo de filmación escuchó la increíble historia y pidió seguir a los Barclays para documentar cómo Nicholas se estaba adaptando a regresar con su familia. Ellos estuvieron de acuerdo y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Un detective privado local estaba trabajando con el equipo y se volvió cada vez más sospechoso del Nicholas de cabello oscuro y que hablaba francés. Comenzó su propia investigación y tomó una foto de las orejas de Nicholas para compararla con fotos anteriores. Descubrió que no coincidían, y como las orejas no envejecen ni cambian, llevó sus preocupaciones a las autoridades. En febrero de 1998, después de que Nicholas había estado viviendo con los Barclays durante 5 meses, el FBI se involucró cuando obtuvieron una orden judicial para investigar. Cuando se tomaron las huellas dactilares y el ADN de Nicholas, se determinó que el hombre que los Barclays creían que era su Nicholas, en realidad era un francés de 23 años llamado Frédéric Pierre Bourdin. Frédéric era un notorio estafador con más de 500 identidades diferentes y el apodo de El Camaleón. A pesar de esta revelación impactante, los Barclays se negaron a creer que Frédéric no era Nicholas, incluso cuando en el tribunal Frédéric admitió ser un impostor y se declaró culpable de fraude de pasaporte y perjurio. Fue encarcelado durante 6 años. Surgieron preguntas alrededor de esta revelación. ¿Dónde estaba el verdadero Nicholas? ¿Cómo habían sido engañados los Barclays? ¿Y por qué lo hizo Frédéric? Aunque este caso es totalmente impactante, el impostor no es el único giro. Los investigadores estaban preocupados por el comportamiento de los Barclays durante todo el incidente y su aceptación voluntaria de Frédéric. El propio Frédéric posteriormente opinó sobre la controversia, diciendo que ni siquiera él podía creer que los Barclays lo aceptaran tan fácilmente, lo que despertó aún más sospechas sobre la familia. Frédéric incluso afirmó que los Barclays sabían que él no era Nicholas, pero que todos habían fingido y jugado a su esquema. Y no podía entender por qué. Informó que cuando conoció a Carrie, ella le había dado información sobre la familia, diciéndole quién era cada persona y qué debía recordar. Supuestamente, ella lo había ayudado a pasar la prueba de la policía antes de permitirle ir a los Estados Unidos. Frédéric también dijo que Jason nunca lo aceptó ni fingió. De hecho, todo lo que le había dicho a Frédéric al conocerlo fue buena suerte. La llamada telefónica que Jason había hecho 3 meses después de la desaparición de Nicholas, de repente se convirtió en una pista, ya que la policía dijo que ese tipo de llamadas no son inusuales cuando alguien ha sido asesinado.
ya que el asesino a menudo intenta hacer que parezca que la víctima aún podría estar viva después de haberla matado. Y esto es exactamente lo que el investigador privado y Frederick creen que sucedió. Él cree que la familia lo aceptó tan voluntariamente porque habían matado a Nicholas, o Jason lo había hecho, y estaban más que felices de encubrirlo afirmando que él era el verdadero Nicholas. Antes de que Jason pudiera ser investigado, murió de una sobredosis de drogas. Se informó que había estado luchando contra una adicción a la cocaína durante mucho tiempo. No apareció ninguna otra evidencia, y el caso quedó frío. Frederick terminó su sentencia de cárcel y continuó robando identidades en toda Europa. Nicholas todavía no ha sido encontrado, pero su historia ha inspirado el popular documental de Netflix The Imposter. En el tranquilo suburbio de Millbrook, ubicado a las afueras de la bulliciosa ciudad de Hartford, Connecticut, un crimen atroz destrozó la ilusión de la pacífica vida suburbana. En una fresca mañana de otoño en septiembre de 2018, el cuerpo de Sarah Thompson, de 17 años, fue descubierto en el bosque detrás de la casa de su familia. La escena espantosa envió ondas de choque a través de la comunidad, dejando a los residentes encerrados detrás de sus puertas y susurrando sobre el asesino que caminaba entre ellos. El detective Michael Carter, un investigador experimentado del Departamento de Policía de Hartford, fue llamado para liderar el caso. Con su aguda intuición y dedicación inquebrantable, Carter se adentró en la intrincada red de mentiras y engaños que rodeaban el asesinato de Sarah. Poco sabía que este caso desafiaría sus percepciones y lo obligaría a confrontar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. A medida que se desarrollaba la investigación, la sospecha inicialmente recayó en la madrastra de Sarah, Amanda Wilson. La relación problemática entre las dos no era un secreto para sus vecinos, y la aparente celosía de Amanda hacia su hijastra parecía proporcionar un motivo. Sin embargo, debajo de la superficie de este caso aparentemente sencillo, yacía una retorcida historia de traición, secretos y consecuencias fatales. En el centro de esta tragedia se encontraba Robert Wilson, el padrastro de Sarah, un respetado hombre de negocios y pilar de la comunidad. Robert parecía ser la figura paterna afligida, apoyando a su esposa a través de su pérdida compartida. Pero como descubriría pronto el detective Carter, la fachada cuidadosamente construida de Robert ocultaba una red de mentiras que finalmente lo llevaría a su caída. Esta es la historia de un asesinato que destrozó una familia, desafió los instintos de un detective y reveló las devastadoras consecuencias del deseo y la traición descontrolados. Sirve como un recordatorio escalofriante de que a veces los depredadores más peligrosos se esconden a plena vista, usando la máscara de la normalidad en nuestros propios vecindarios. Sarah Thompson era una joven vibrante y prometedora, cuya vida fue trágicamente truncada justo semanas antes de su 18º cumpleaños. Nacida de madre soltera, Amanda Thompson, en 2001, Sarah creció como una niña brillante y curiosa, siempre ansiosa por aprender y explorar el mundo que la rodeaba. Desde temprana edad, Sarah mostró una pasión por el arte y la literatura. Sus maestros a menudo elogiaban su creatividad y ensayos perspicaces, marcándola como una estudiante con gran potencial. Las obras de arte de Sarah adornaban las paredes de su escuela secundaria, y recientemente había comenzado a explorar la fotografía, capturando la belleza de la naturaleza en los bosques detrás de su casa. Los mismos bosques que finalmente se convertirían en el escenario de su prematura muerte. A pesar de sus logros académicos y artísticos, la vida en el hogar de Sarah estaba lejos de ser perfecta. Cuando tenía 12 años, su madre se casó con Robert Wilson, un exitoso hombre de negocios local. Mientras que inicialmente Sarah dio la bienvenida a la estabilidad que Robert trajo a sus vidas, la relación entre padrastro e hijastra se volvió cada vez más tensa a medida que Sarah entraba en la adolescencia. Los amigos y compañeros de clase describieron a Sarah como de buen corazón pero ferozmente independiente. Tenía un pequeño grupo de amigos muy unido, y era conocida por enfrentarse al acoso escolar. Su mejor amiga, Emily Chen, recordó el sueño de Sarah de estudiar periodismo en la Universidad de Nueva York, aspirando a convertirse en reportera de investigación y descubrir verdades ocultas bajo la superficie. La relación de Sarah con su madre Amanda siempre había sido compleja. Como hija única,
Sarah había sido el centro del mundo de Amanda durante años. Sin embargo, la llegada de Robert a sus vidas creó un cambio en la dinámica familiar. Sarah a menudo sentía que su madre priorizaba su nuevo matrimonio sobre su vínculo madre-hija, lo que conducía a frecuentes discusiones y distancia emocional. En los meses previos a su muerte, aquellos cercanos a Sarah notaron un cambio en su comportamiento. Se volvió más retraída, pasando más tiempo sola en su habitación o vagando por los bosques con su cámara. Su arte adquirió temas más oscuros y su trabajo escolar, generalmente meticuloso, comenzó a decaer. Emily recordaba a Sarah pareciendo distraída y preocupada, pero cuando se le preguntaba, Sarah restaba importancia a las preocupaciones con una sonrisa forzada y un cambio de tema. Lo que nadie sabía en ese momento era que Sarah había tropezado con un secreto que resultaría fatal. En su búsqueda de la verdad y su curiosidad natural, había descubierto algo que alguien estaba dispuesto a matar para mantener oculto. La joven vida de Sarah Thompson, llena de promesas y potencial, fue extinguida justo cuando se encontraba en el umbral de la adultez, dejando atrás una comunidad en duelo y un misterio que sacudiría a Millbrook hasta sus cimientos. Robert Wilson, de 45 años en el momento del asesinato de Sarah, se presentaba como el epítome del éxito suburbano. Un asesor financiero carismático y respetado, Robert había construido una próspera práctica en Hartford, gestionando la riqueza de algunos de los residentes más acaudalados de la ciudad. Su apariencia pulida y su actitud confiada lo convertían en un líder natural en la comunidad, sirviendo en la Cámara de Comercio local y entrenando fútbol juvenil. Nacido y criado en una familia de clase trabajadora en Boston, Robert había escalado la escalera social mediante una combinación de encanto, inteligencia y ambición despiadada. Conoció a Amanda Thompson en una gala benéfica en 2012, y su romance vertiginoso culminó en matrimonio solo 8 meses después. Para el mundo exterior, Robert parecía ser el esposo y padrastro perfecto, proporcionando estabilidad y seguridad financiera a Amanda y Sarah. Sin embargo, debajo de la apariencia de éxito y respetabilidad, Robert albergaba oscuros secretos y deseos insatisfechos. Su matrimonio con Amanda había perdido rápidamente su atractivo y se encontró atraído por la emoción de una aventura ilícita. Durante el último año, Robert había estado involucrado en una relación apasionada con Elena González, la esposa de su vecino y amigo cercano, David. El affair de Robert con Elena era más que una simple atracción física. Él se sentía verdaderamente vivo en su presencia, experimentando una conexión que creía nunca haber compartido con Amanda. Los dos amantes se encontraban en secreto, robando momentos de pasión mientras sus cónyuges estaban en el trabajo o haciendo mandados. Robert se convirtió en un experto en mentir y manipular a los que lo rodeaban para mantener su doble vida. A medida que Sarah entraba en la adolescencia tardía, Robert se sentía cada vez más incómodo en su presencia. Su naturaleza perceptiva y su agudo ojo para los detalles lo hacían paranoico de que ella pudiera descubrir su infidelidad. Comenzó a evitar pasar tiempo a solas con su hijastra, poniendo excusas para faltar a las cenas y eventos familiares. Amigos y colegas describieron a Robert como encantador y generoso, siempre listo con una broma o una mano amiga. David González, ajeno a la traición de Robert, a menudo lo elogiaba como el mejor vecino y amigo que un hombre podría pedir. Los clientes de Robert confiaban en él implícitamente, atraídos por sus seguridades confiadas y su impresionante historial. Sin embargo, aquellos que conocían mejor a Robert percibían una corriente subyacente de descontento. Su asistente en la firma financiera notó su mayor irritabilidad y distracción en los meses previos a la muerte de Sarah. Su amigo de toda la vida desde la universidad, Mark Stevens, observó que Robert parecía vivir en el borde, como si constantemente mirara por encima del hombro. Pocos sospechaban que detrás de la imagen cuidadosamente elaborada de Robert Wilson se escondía un hombre capaz de actos indescriptibles, impulsado por la desesperación para proteger sus secretos y preservar su modo de vida a cualquier costo. El macabro descubrimiento fue realizado la mañana del 15 de septiembre de 2018 por un corredor en su ruta habitual a través del bosque detrás de la residencia de los Wilson. El cuerpo de Sarah Thompson yacía parcialmente oculto bajo una pila de hojas y ramas, un intento burdo de ocultamiento que hizo poco para ocultar la naturaleza horripilante del crimen.
El detective Michael Carter llegó a la escena en menos de una hora, su ojo experimentado tomando cada detalle. El cuerpo de Sarah mostraba signos de una lucha violenta. Los moretones marcaban sus brazos y rostro, y las heridas defensivas en sus manos indicaban que había luchado desesperadamente por su vida. La causa de la muerte era inmediatamente aparente: una herida dentada en su garganta, probablemente infligida con una hoja cerrada. Mientras el equipo forense peinaba el área en busca de pruebas, Carter notó varios detalles clave. La cámara de Sarah, que sus amigos afirmaban que siempre llevaba en sus excursiones por el bosque, estaba desaparecida. Las marcas de arrastre y la vegetación perturbada sugerían que el cuerpo había sido movido desde el sitio inicial del ataque, posiblemente en un intento de ocultarlo de inmediato. Quizás lo más revelador era la ausencia de signos de agresión sexual, lo que llevó a Carter a sospechar que el motivo del asesinato era personal en lugar de oportunista. La brutalidad del ataque apuntaba a un crimen pasional, cometido por alguien que conocía a Sarah y había sido llevado a un momento de ira incontrolable. A medida que se difundía la noticia del asesinato, la otrora pacífica comunidad de Millbrook descendió en un estado de miedo y sospecha. Los vecinos que anteriormente dejaban sus puertas sin llave, ahora verificaban doblemente sus sistemas de seguridad. Los padres mantenían a sus hijos en el interior, y los bosques que alguna vez fueron un lugar de recreación, se convirtieron en una zona prohibida, acordonada con cinta policial amarilla. El detective Michael Carter, un veterano de 20 años del Departamento de Policía de Hartford, asumió el mando de la investigación con una determinación sombría. Conocido por su enfoque meticuloso y su capacidad para ver conexiones que otros pasaban por alto, Carter había resuelto algunos de los casos más desafiantes del departamento. Mientras estaba en la sala de estar de los Wilson, observando las fotos familiares en la repisa, supo que este caso lo pondría a prueba como nunca antes. Las primeras 48 horas de la investigación fueron un torbellino de actividad. Carter y su equipo realizaron entrevistas iniciales con miembros de la familia, amigos y vecinos. Se examinaron los registros escolares de Sarah, se escrutaron sus cuentas en redes sociales y se reconstruyeron meticulosamente sus movimientos en los días previos a su muerte. Robert Wilson, aparentemente aturdido, proporcionó un relato detallado de su paradero la noche del asesinato. Afirmó haber estado trabajando hasta tarde en su oficina, un hecho corroborado por imágenes de seguridad y el testimonio de su asistente. Amanda Wilson, visiblemente aún más afligida, luchó por mantener la compostura durante su entrevista. Admitió haber discutido con Sarah la tarde antes de su desaparición, pero insistió en que era solo fricción típica entre madre e hija. A medida que Carter profundizaba, emergía una imagen de un hogar plagado de tensión. Los vecinos hablaban de frecuentes discusiones entre Sarah y su madre, sus voces elevadas a menudo llevadas por el aire a través de los cuidados jardines. La mejor amiga de Sarah, Emily Chen, reveló que Sarah había estado cada vez más infeliz en casa, sintiéndose atrapada e incomprendida. Los hallazgos iniciales del equipo forense plantearon más preguntas que respuestas. Las evidencias recogidas de la ropa de Sarah no coincidían con las muestras tomadas de Robert o Amanda. El arma homicida, probablemente un cuchillo de caza, o una hoja similar cerrada, no se encontraba por ninguna parte, a pesar de una búsqueda exhaustiva en la propiedad de los Wilson y sus alrededores. Un avance llegó cuando Carter entrevistó a Elena González, la vecina de los Wilson. Elena, visiblemente nerviosa durante la entrevista, mencionó que había visto a Sarah discutiendo con Amanda en el camino de entrada el día antes de su desaparición. Más intrigantemente, Elena dejó escapar que Amanda siempre había parecido celosa de la juventud y belleza de su hija. Esta información, combinada con el entorno tumultuoso del hogar y la coartada débil de Amanda para la noche del asesinato, llevó a Carter a centrarse en la madre de Sarah. Teorizó que años de resentimiento finalmente habían llegado a un punto de ebullición, resultando en una confrontación que se volvió mortal. A medida que la investigación entraba en su segunda semana, Carter se sentía confiado de que estaban en la pista correcta. Obtuvo una orden para registrar las pertenencias personales y las comunicaciones de Amanda, con la esperanza de encontrar la pieza crucial de evidencia que rompiera el caso de par en par. Sin embargo, una duda persistente permanecía en la mente de Carter.
Algo en la actitud tranquila de Robert y su coartada perfecta le parecía demasiado limpio, demasiado conveniente. Poco sabía Carter que sus instintos lo estaban llevando hacia una verdad mucho más siniestra de lo que podía imaginar. A medida que avanzaba la investigación, todos los signos parecían apuntar a Amanda Wilson como la principal sospechosa del asesinato de su hija. El detective Carter, impulsado por las pruebas a su disposición, comenzó a construir un caso contra la ama de casa de 42 años con un pasado problemático. El equipo de Carter descubrió una serie de intercambios de mensajes de texto acalorados entre Amanda y Sarah en las semanas previas al asesinato. En una discusión particularmente vehemente, Amanda acusó a Sarah de intentar sabotear su matrimonio, mientras que Sarah respondía llamando a su madre una mujer vieja y patética. Estos rastros digitales parecían apoyar la teoría de una dinámica familiar que había llegado a un punto de ruptura. Aún más sospechoso era el comportamiento de Amanda después de la muerte de Sarah. Mientras que al principio parecía desconsolada, rápidamente se volvió defensiva y evasiva durante los interrogatorios. Su coartada para la noche del asesinato era débil. Afirmó haber estado en casa sola viendo televisión, sin nadie que corroborara su historia. Un registro en la casa de los Wilson descubrió un diario escondido en la mesilla de noche de Amanda. Las entradas detallaban su creciente resentimiento hacia Sarah, lamentando la belleza de la chica y la atención que recibía de Robert. Un pasaje perturbador decía: «A veces desearía que simplemente desapareciera. Nuestras vidas serían mucho mejores sin su presencia constante, sus ojos juzgadores». El caso contra Amanda parecía fortalecerse cuando un vecino informó haberla visto regresar a casa en las primeras horas de la mañana del día en que se descubrió el cuerpo de Sarah. Amanda no tenía explicación para esta excursión nocturna, alegando que debía haber estado sonámbula, una condición que nunca había mencionado antes. A medida que las pruebas circunstanciales se acumulaban, Carter sentía una presión creciente de sus superiores y los medios de comunicación para hacer un arresto. La comunidad, atrapada por el miedo, exigía justicia para Sarah. Amanda Wilson, una vez una figura simpática, se convirtió en el blanco del odio y la sospecha pública. Carter, a pesar de su creciente certeza de la culpabilidad de Amanda, no podía deshacerse de una duda persistente. Algo en su desesperación y miedo durante los interrogatorios no encajaba con la imagen de una asesina calculadora que él creía que había cometido este crimen. Sin embargo, con las pruebas a mano, se preparó para hacer un arresto. En una lluviosa mañana de martes, 3 semanas después de que se encontrara el cuerpo de Sarah, Amanda Wilson fue detenida. Mientras era llevada de su casa esposada, protestaba su inocencia, sus gritos resonando en el vecindario atónito. Robert Wilson observaba desde la puerta, su rostro una máscara inescrutable mientras su esposa era colocada en la parte trasera de un coche de policía. Poco sabía Carter que en su búsqueda de justicia había caído en una brillantemente orquestada distracción, dejando al verdadero asesino libre para cubrir sus huellas. El caso contra Amanda Wilson parecía a prueba de balas, pero el detective Michael Carter no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Fue un pequeño detalle, fácilmente pasado por alto, lo que finalmente lo puso en el camino hacia la verdad. Mientras revisaba las imágenes de seguridad de los negocios cercanos a la casa de los Wilson, Carter notó que el coche de Robert salía del estacionamiento de su oficina mucho antes de lo que él había afirmado la noche del asesinato. Intrigado por esta discrepancia, Carter decidió profundizar más en la vida de Robert Wilson. Volvió a entrevistar a los colegas y clientes de Robert, prestando más atención a los movimientos y relaciones del hombre. Fue durante una conversación con la asistente de Robert que Carter tropezó con una información crucial. Robert había estado haciendo frecuentes viajes inexplicables a una cafetería al otro lado de la ciudad, siempre durante su hora de almuerzo. La vigilancia de la cafetería reveló un descubrimiento sorprendente. Robert se estaba reuniendo regularmente con Elena González, la esposa de su vecino. Los dos mostraban una intimidad que iba mucho más allá de las interacciones amistosas entre vecinos. Carter había descubierto la aventura secreta de Robert. Con esta nueva información, Carter se acercó a Elena para otra entrevista. Enfrentada con la evidencia de la aventura, Elena se derrumbó revelando la magnitud de su relación con Robert. Habían estado involucrados durante más de un año, robando momentos juntos siempre que podían. Atormentada por la culpa,
Elena admitió que había mentido en su declaración anterior para proteger a Robert. La aventura arrojaba nueva luz sobre la coartada de Robert para la noche del asesinato. Elena confirmó que efectivamente se habían reunido esa noche, contradiciendo la afirmación de Robert de haber trabajado hasta tarde. Esta revelación destrozó la línea de tiempo cuidadosamente construida que Robert había proporcionado. A medida que Carter profundizaba más en la relación entre Robert y Elena, descubría una red de mentiras y encuentros secretos. Los registros bancarios mostraban que Robert había preguntado recientemente sobre la transferencia de grandes sumas de dinero al extranjero. Los intercambios de correos electrónicos insinuaban planes para una nueva vida juntos, lejos de sus cónyuges y responsabilidades. El detective ahora se enfrentaba a una pregunta inquietante. ¿Podría Robert Wilson, el padrastro afligido, ser realmente el asesino de Sarah? El motivo no estaba claro, pero las grietas en la fachada perfecta de Robert comenzaban a mostrarse. Carter se dio cuenta de que había estado tan centrado en Amanda que casi se había perdido la verdadera historia que se desarrollaba justo frente a sus ojos. El momento crucial en la investigación vino de una fuente inesperada. La mejor amiga de Sarah, Emily Chen, se acercó al detective Carter con un pequeño libro encuadernado en cuero, el diario personal de Sarah. Atormentada por la culpa, Emily admitió que inicialmente había retenido el diario, temiendo que pudiera empañar la memoria de Sarah, pero a medida que la sospecha recaía sobre Amanda, Emily se dio cuenta de que la verdad era más importante que proteger los secretos de su amiga. Carter pasó una noche sin dormir revisando los pensamientos privados de Sarah. El diario pintaba un vívido retrato de una joven luchando con un terrible descubrimiento. En entradas que databan de varios meses, Sarah escribió sobre su creciente sospecha de que su padrastro estaba teniendo una aventura. Describía cómo veía mensajes de texto furtivos, escuchaba llamadas telefónicas en voz baja y notaba el comportamiento cada vez más errático de Robert. La entrada más condenatoria llegó solo 3 días antes del asesinato de Sarah. Con una letra temblorosa, relató cómo había seguido a Robert una noche, y lo había visto en un abrazo íntimo con Elena González. Sarah escribió sobre su disgusto y traición, expresando incertidumbre sobre si confrontar a Robert o contarle a su madre. Esta revelación proporcionó la pieza faltante del rompecabezas. Sarah había descubierto la aventura de Robert, presentando un motivo claro para el asesinato. Robert, un hombre que había construido su vida manteniendo cuidadosamente las apariencias, enfrentaba la amenaza de perderlo todo: su matrimonio, su reputación y su estabilidad financiera. Armado con esta nueva información, Carter revisó las pruebas forenses. Ordenó un examen más minucioso de la ropa de Sarah, buscando específicamente rastros que podrían haber sido pasados por alto. Los resultados fueron reveladores. Fibras encontradas en la chaqueta de Sarah coincidían con las de una mezcla de lana rara utilizada en los costosos trajes de Robert. Además, una reexaminación de los registros telefónicos de Sarah mostró una serie de llamadas al número de la oficina de Robert el día de su desaparición. Las llamadas habían sido breves, lo que sugería que Sarah podría haber estado intentando confrontar a su padrastro o arreglar una reunión. Carter también descubrió que Robert había comprado un cuchillo de caza en una tienda local de artículos deportivos solo una semana antes del asesinato. El cuchillo, conspicuamente ausente de la casa de los Wilson, coincidía con el tipo de arma que se creía había sido usada en el crimen. A medida que las piezas encajaban, Carter se dio cuenta de la magnitud del engaño de Robert. No solo había manipulado a su familia y comunidad, sino que también había desviado hábilmente toda la investigación hacia Amanda. El detective sintió una mezcla de admiración por la astucia de Robert y repulsión por sus acciones frías y calculadas. Con las pruebas que señalaban a Robert Wilson como el asesino, Carter supo que debía actuar rápidamente. El hombre que una vez había sido visto como un pilar de la comunidad, ahora se revelaba como un asesino calculador, dispuesto a sacrificar a su hijastra para proteger sus secretos. El detective Carter decidió confrontar a Robert Wilson en su oficina, lejos de las miradas curiosas de los vecinos y los medios de comunicación que habían acampado fuera de la casa de los Wilson. Cuando Carter y su compañero entraron en las lujosas instalaciones de la firma de asesoría financiera de Robert, lo encontraron en medio de una reunión con un cliente, la imagen de la compostura profesional. En un susurro apenas audible, Robert comenzó a hablar.
Describió cómo Sara lo había confrontado en el bosque, amenazando con exponer su aventura a Amanda y al esposo de Elena. Relató el pánico que lo invadió, el miedo de perder todo por lo que había trabajado. Con lágrimas corriendo por su rostro, Robert contó cómo había actuado en un momento de desesperación, silenciando a Sara de manera permanente. La confesión fluyó de él, un torrente de culpa y autodesprecio. Robert describió cómo había planificado meticulosamente inculpar a Amanda, aprovechando las conocidas tensiones entre madrastra e hijastra. Mientras Carter lo arrestaba, las únicas palabras de Robert fueron una súplica rota. «No se lo digas a Elena, por favor, no le digas lo que he hecho». El hombre, una vez orgulloso, fue llevado esposado desde su oficina, su mundo desmoronándose a su alrededor mientras la verdad de sus acciones finalmente salía a la luz. Después de un juicio de 2 semanas y pocas horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, incluido el asesinato en primer grado. El juez, citando la naturaleza brutal del crimen y los intentos calculados de Robert de engañar a los investigadores, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se había hecho justicia, pero para aquellos cuyas vidas habían sido destrozadas por las acciones de Robert, las heridas tardarían mucho más en sanar. En última instancia, el caso de Robert Wilson se erige como un testamento a la resiliencia del espíritu humano ante la pérdida inimaginable, la búsqueda incesante de justicia y el poder duradero de la voz de una joven, incluso cuando es silenciada para finalmente revelar la verdad. El 22 de enero de 2024, se vieron buitres volando alrededor del templo Yogar Simad en Melot. Esto hizo que la gente pensara que podría haber un animal o una persona muerta cerca, por lo que rápidamente fueron a investigar. A medida que se acercaban, notaron un olor extraño y vieron muchas moscas zumbando alrededor de un lugar en particular, lo que sugería que algo podría estar enterrado allí. Cuando comenzaron a cavar, pronto encontraron una bufanda. Entre la gente presente, un hombre llamado Lokesh comenzó a llorar intensamente al ver la bufanda, ya que pertenecía a su esposa Deepa. Descubrieron que Deepa, una maestra de escuela, estaba enterrada bajo tierra. También era una influenciadora en Instagram y hacía reels. Este descubrimiento plantea la pregunta: ¿por qué alguien mataría a una maestra como Deepa? ¿Fue su esposo o alguien más quien la asesinó? Para descubrir la verdad, debemos profundizar en el pasado de Deepa. La historia de hoy conmovió a toda la nación y al mundo. Pero antes de comenzar, les pido a todos que den like al video, y no olviden suscribirse al canal de inmediato y presionar el icono de la campana. La historia comienza con una mujer de 28 años llamada Deepa, que vivía en el pueblo de Manda Mahali. Estaba casada y tenía un hijo de 8 años. Deepa era maestra de escuela y por eso a todos les gustaba ver sus videos. Todo iba bien en la vida de Deepa. Como mencioné al principio, Deepa era maestra, lo que requería que viajara de Mahali a Manda, una distancia de aproximadamente 40 kilómetros. Por lo tanto, tenía que salir temprano por la mañana para ir a la escuela. Iba a la parada de autobús desde su casa, estacionaba su scooter en un área de estacionamiento cercana, y luego tomaba un autobús para continuar su viaje a la escuela. Esta era su rutina diaria y viajaba de esta manera todos los días. Así transcurría su vida de manera habitual. Pero, lamentablemente, el 20 de enero de 2022, Deepa perdió el autobús, por lo que decidió ir a la escuela en su scooter. Salió para la escuela y alrededor de la 1:30 p.m., su esposo Lokesh la llamó, pero su teléfono estaba apagado. A medida que pasaba el tiempo, la escuela terminó, pero Deepa no regresó a casa. Después de una larga espera, Lokesh se preocupó y llamó a todos sus amigos y colegas para ver si Deepa había salido de la escuela, pero todos dijeron que había salido a las 12 p.m. Esto hizo que Lokesh se sintiera muy ansioso. Le parecía extraño, así que comenzó a llamar a sus familiares. Sin embargo, ninguno de ellos dijo que Deepa había ido a su casa o había hablado con ellos. La preocupación de Lokesh aumentó porque nunca antes había pasado algo así, donde Deepa fuera a algún lugar sin informarle. Así que Lokesh pensó que lo mejor era ir a la estación de policía. Fue a la estación de policía de inmediato y presentó un informe de persona desaparecida para Deepa. La policía comenzó su investigación,
y esa misma noche se encontró el scooter de Deepa cerca del templo Yog Narasa en Melot. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la policía no pudo encontrar ninguna información sobre Deepa, y pasaron los siguientes 2 días sin novedades. Lokesh comenzó a sentir que la policía no estaba tomando el caso en serio. De lo contrario, ¿cómo podrían no encontrar a Deepa a pesar de haber encontrado su scooter? Después de esto, Lokesh y algunos otros comenzaron a buscar pistas alrededor del área donde se encontró el scooter, con la esperanza de encontrar algo que los llevara a Deepa. Fue entonces cuando notaron varios buitres volando en la zona. Como mencioné al principio, cuando comenzaron a cavar, primero encontraron un pedazo de tela. Al ver esta tela, Lokesh rompió en llanto porque era la misma tela que Deepa llevaba cuando salió para la escuela. Después de la excavación completa, se encontró un cuerpo, pero era difícil de identificar. Esto se debía a que su rostro estaba tan desfigurado que era irreconocible. Sin embargo, Lokesh la identificó como su Deepa al reconocer la ropa. La gente informó a la policía, que llegó rápidamente al lugar y envió el cuerpo de Deepa para una autopsia. La policía no había esperado que la gente local encontrara a Deepa y su cuerpo y los informara. De manera similar, no anticiparon que esta noticia se volvería viral tan rápidamente. Pronto las redes sociales se inundaron con la historia de una maestra encontrada muerta. Al conectar todos los puntos, la policía comenzó a sospechar de Lokesh. Especularon que todo este incidente podría haber sido orquestado por él. La policía entonces tomó a Lokesh bajo custodia, exigiendo respuestas a sus preguntas y bombardeándolo con una pregunta tras otra. En el curso del interrogatorio, lo que reveló Lokesh fue realmente asombroso. Primero, Lokesh informó a la policía que un joven de 22 años llamado Nitesh había llamado a Deepa el día del incidente. Ahora entendamos quién era Nitesh. Puede que aún no lo hayan entendido, pero Nitesh era un amigo muy cercano de Deepa, que frecuentemente visitaba su casa. Como mencioné anteriormente, Deepa no solo era maestra de escuela, sino también una influenciadora. Desde sus fotos y videos, se podía ver fácilmente lo hermosa que era. Debido a esto, muchas personas gustaban de sus publicaciones y reels, y comenzó a ganar muchos seguidores. Entre esos seguidores estaba Nitesh, quien, a diferencia de los demás, se convirtió en un amigo cercano de Deepa. Su amistad se profundizó con el tiempo hasta el punto en que Nitesh y Deepa frecuentemente se visitaban mutuamente. Deepa consideraba a Nitesh como un hermano, y Nitesh también la llamaba su hermana. Pero esto no era cierto. Nitesh solo fingía ser un hermano. 2 años pasaron de esta manera. Bajo el pretexto de ayudarla a editar sus reels, la llamaba y enviaba mensajes constantemente, y visitaba su casa regularmente. Esta cercanía entre Nitesh y Deepa comenzó a irritar a su esposo Lokesh. Se sentía cada vez más molesto por lo cerca que Nitesh había llegado a estar de su esposa, y como él constantemente la llamaba y le enviaba mensajes. Se pueden imaginar lo inquietante que era para Lokesh ver a Deepa visitando la casa de Nitesh y a Nitesh viniendo a la suya. Esta situación preocupaba mucho a Lokesh. Además, los aldeanos comenzaron a chismorrear sobre la esposa de Lokesh y Nitesh, empeorando las cosas para él. En consecuencia, Lokesh le dijo a su esposa que a partir de ahora no debería ni encontrarse con Nitesh ni hablar con él por teléfono o mensajes. Estos problemas llevaron a una discusión significativa entre el esposo y la esposa. Lokesh advirtió a Deepa que no debería ni visitar la casa de Nitesh, ni permitir que Nitesh viniera a la suya. Deepa aceptó esto y le dijo a Nitesh que su amistad había terminado. Le dijo que ya no le enviaría mensajes ni lo llamaría, y que él no debería contactarla ni visitarla tampoco. Sin embargo, como mencioné anteriormente, Nitesh solo fingía ser un hermano mientras albergaba otras intenciones. Debido a esto, la policía comenzó a sospechar que Nitesh podría estar involucrado. Comenzaron a investigarlo, pero pronto descubrieron que Nitesh no estaba en casa ni en ningún lugar del pueblo. Cuando rastrearon su número de teléfono se encontró apagado. Esto profundizó la sospecha de la policía, por lo que continuaron rastreando su número móvil. Finalmente, cuando su teléfono se encendió, lo rastrearon hasta Bijanar. La policía fue rápidamente allí, lo encontró y lo arrestó. Fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Cuando la policía lo acusó de ser responsable de lo que le pasó a Deepa, la verdad que Nitesh reveló dejó a todos sorprendidos.
Cuando Deepa decidió terminar su amistad y le dijo a Nitesh que ya no podían verse ni hablar, Nitesh no pudo aceptar este cambio repentino. A pesar del claro mensaje de Deepa a Nitesh sobre cortar lazos, Lokesh notó que Nitesh seguía intentando contactarla. Un día, después de su supuesta separación, Nitesh volvió a llamar a Deepa y su teléfono sonó, lo que indicaba que no lo había bloqueado. Esto dio esperanza a Nitesh y lo llevó a creer que Deepa no lo odiaba completamente, ni quería cortar todas las conexiones con él. Nitesh comenzó a soñar que aún había una oportunidad para que su relación continuara de alguna manera. Este malentendido alimentó sus acciones y pensamientos, causando más complicaciones y malentendidos entre todas las partes involucradas. 15 días después de que dejaron de hablar, la mañana del 20 de enero, Nitesh llamó a Deepa. Durante la llamada mencionó que era su cumpleaños y Deepa le deseó lo mejor. Sin embargo, Nitesh no aceptó su deseo y en cambio le pidió que estuviera con él como lo había estado en su cumpleaños anterior. La invitó a que viniera y lo felicitara en persona. Deepa se negó y terminó la llamada. Luego fue a la escuela. A pesar de esto, Nitesh continuó llamándola y comenzó a suplicarle que fuera al templo Yog Narima en Melot. Eran alrededor de las 12:06 del mediodía. Incapaz de soportar sus súplicas persistentes, Deepa decidió ir al lugar que él mencionó. Comenzaron a hablar al pie de las colinas, pero su conversación pronto se convirtió en una discusión. Durante la pelea, Nitesh comenzó a golpear a Deepa. Muchos turistas que estaban allí presenciaron la escena, y alguien incluso grabó un video desde la distancia. Al darse cuenta de esto, Nitesh se volvió cauteloso y persuadió a Deepa, que estaba llorando, a moverse a otro lugar. Una vez allí, Nitesh le suplicó que hablara y estuviera con él como antes. Deepa se negó, diciéndole que su esposo y su hijo eran más importantes para ella. También mencionó que esta sería la última vez que se encontrarían. Después de despedirse, se fue del lugar. Mientras intentaba irse, Nitesh la agarró del chal y comenzó a estrangularla. Deepa cayó al suelo. Nitesh entonces levantó una gran piedra y la colocó sobre la cara de Deepa mientras ella yacía en el suelo, causándole heridas graves y sangrado. Luego usó el mismo chal para cubrir su cara y cuello y continuó estrangulándola. Incapaz de respirar, Deepa murió poco después. Después, Nitesh consideró qué hacer a continuación. Cavó un hoyo de 60 centímetros y medio de profundidad y enterró el cuerpo de Deepa. Una vez que la había enterrado, envió un mensaje de voz a su padre. En el mensaje confesó: «Papá, cometí un gran error. No me busques, por favor, encuentra un buen esposo para mi hermana». Después de enviar el mensaje, apagó tanto su teléfono como el de Deepa y se escondió. Nitesh luego admitió a la policía lo que había hecho. Hasta ahora, el informe de la autopsia de Deepa no ha sido publicado. Una vez que esté disponible, sabremos la magnitud de la tortura que soportó y si fue agredida sexualmente antes de su muerte. Se dice que debido a que el padre de Nitesh es influyente en el pueblo, la policía inicialmente no tomó el caso en serio. Sin embargo, como mencioné, alguien grabó un video de 13 segundos de la pelea entre Nitesh y Deepa. Este video se convirtió en una evidencia crucial en el caso. Dado que este es un caso reciente, la investigación aún está en curso. Las amistades que sobrepasan los límites pueden ser perjudiciales. Generalmente nuestra intuición nos alerta sobre relaciones tóxicas antes que nuestros seres queridos. Si atendemos estas advertencias tempranas, podemos mantenernos cautelosos y protegernos. Permanezcan alerta ante este tipo de relaciones. Las relaciones que comienzan inocentemente como hermanos pueden volverse problemáticas, como se vio con el esposo de Deepa y su hijo de 8 años. Muchas malas relaciones en Instagram comienzan con breves encuentros y luego terminan abruptamente. ¿Es incorrecto que Deepa publique Reels en Instagram y sea amiga de Nitesh, o es Nitesh quien está en lo incorrecto? ¿Qué piensan ustedes sobre este caso?